Muchísimas gracias, doctor Enrique, por sus reflexiones y en efecto, eso es lo que nos conlleva este seminario que hemos seguido y que hemos podido eh, lograr con la iniciativa que tuvo usted y sobre todo reflexionar sobre esa responsabilidad del Estado en virtud de que en las investigaciones, las indagatorias que hemos podido estar haciendo, hemos detectado que hay algunos documentos de grupos de carácter técnico de la Organización Mundial de la Salud, en donde desde el mes de septiembre del 2019, es decir, 3 meses antes de que se diera a conocer el brote epidémico en Wuhan, este informe señala que el mundo tiene que prepararse para una eh, probable epidemia en el futuro cercano, pero desafortunadamente el futuro nos alcanzó. Cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Amaniego. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes ya a todos ustedes. Un gusto saludarles. Me da mucho gusto poderles ver y compartir estas ideas y sobre todo escuchar sus importantes reflexiones. No sé si me escuchan todos por allá. Perfectamente. Muy bien. Yo voy a centrar, he puesto mucha atención a las intervenciones que todos ustedes quienes me han antecedido en el uso de la voz han vertido, y yo quiero centrar mi intervención en desarrollar 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver justamente con el marco constitucional y legal con el que México ha enfrentado hasta el día de hoy la pandemia del COVID-19 y cómo con el objetivo de la preservación del derecho a la salud se han tomado diversas medidas que sin duda alguna, como ya han señalado, han afectado a múltiples derechos humanos de las personas, principalmente los económicos y el de libertad de tránsito. Nuestro marco constitucional tiene, por supuesto, previsto entre sus catálogos de derechos el del derecho a la salud, principalmente en el artículo 4, en donde señala que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Y este guarda relación con la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución, que establece justamente que en materia de salud, el presidente de la República, a través de un Consejo General de Salubridad, va a dictar las medidas de carácter administrativo y en caso de epidemias graves como las que se encuentran en este momento con lo del COVID-19, justamente es la facultada para poder emitir todo tipo de actos administrativos y lineamientos cuya observancia es de carácter obligatorio para todas las autoridades administrativas de este país. Así lo establece justamente la Constitución y es como hasta el día de hoy nos han venido dando los lineamientos que se han venido publicando en el Diario Oficial de la Federación. Hemos debatido justamente sobre el tema del artículo 29 de la Constitución, que hasta el día de hoy no se ha hecho referencia en ningún momento porque hasta el día de hoy nadie o ninguna autoridad, sobre todo el Poder Ejecutivo Federal, ha querido asumir activar, digamos, este mecanismo, no de suspensión solamente, sino también, como lo señala el propio artículo 29, de restricción de derechos. Pero resulta que con la aplicación del Consejo, de las medidas del Consejo de Salubridad General, que depende de manera directa del presidente de la República, con el objeto de preservar la salud de todos los mexicanos y todas las personas que habitan este territorio, este país, se han, sin duda alguna, como ya se ha referido y todos lo sabemos, afectado y restringido otros derechos que también son de suma relevancia.
Es verdad que lo que se trata y el objetivo principal, como bien se ha dicho, es el de preservar la salud y la vida de las personas. Pero ha tenido una colisión, una afectación y por tanto se han emitido lineamientos que restringen muchos otros derechos humanos de las personas, principalmente el de la libertad de tránsito, el de la libertad económica, libertad de reunión y muchos otros que estamos viendo todos que están siendo afectados. Se han tomado medidas, sin duda alguna, algunas de carácter poco proporcional para hacer frente a esta pandemia. Pero lo que sí observo, y aquí ya voy a mi tercer punto, es que, y todos lo observamos, es que hasta el momento hay una falta de equilibrio y de controles de tipo del orden legal y constitucional. No olvidemos que todo acto de autoridad en un país democrático de derecho, como es el que es el mexicano, requiere de controles a todo tipo de actos de autoridad. El mismo artículo 29 de la Constitución, cuando establece los supuestos de restricción y suspensión de derechos, también le otorga la facultad de controles, de contrapesos que tienen que ser con aprobación de, por supuesto, del Congreso de la Unión y, por supuesto, con una revisión en automático de manera ex oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como nuestro Tribunal Constitucional. Pero aún con todo, se han restringido libertades en donde se han promovido sendos amparos y que posteriormente se han sobreseído. Es decir, no tenemos hasta el día de hoy unos controles ni unos contrapesos ni del orden político, ni del orden institucional, y mucho menos de quién debería de ser el garante de la Constitución, que es justamente el Poder Judicial Federal. Hasta el día de hoy no tenemos ningún control, pero sí tenemos afectaciones en cuanto a la restricción de derechos de facto. No se ha activado formalmente el artículo 29 de la Constitución, pero sí ha habido restricción de derechos humanos, como todos lo hemos visto, incluso de carácter no solamente con actos administrativos, sino también de facto. Ahora bien, hemos visto también cómo el derecho a la salud implica no solamente el otorgamiento y la garantía sin ningún límite o discriminación y de carácter progresivo en favor de todas y cada una de las personas, sino también hemos visto que se han venido tomando acciones poco a poco para que incluso hospitales privados presten atención médica a todas las personas en este país. Pero no debemos de olvidar también que hasta el día de hoy, aún con los varios cargamentos que nos han venido llegando de China, de implementos médicos, aún médicos de diferentes partes del país y de diferentes hospitales, lastimosamente han tenido que enfrentar esta pandemia justamente sin protección alguna y sin los implementos necesarios que garanticen también su derecho a la salud de estas personas. Es decir, de todo el personal médico, como ya se ha hecho referencia. Hasta el día de hoy no tenemos claridad en cuanto a la transparencia, como ya se ha señalado, de cómo se han adquirido justamente esos implementos médicos y cómo se han venido dando a través de los diferentes actos administrativos o se han destinado recursos públicos para la atención justamente de esta pandemia. No olvidemos que México, además de que tiene contemplado el derecho a la salud en su propia Constitución, tiene también compromisos internacionales para garantizar este derecho a todos sus ciudadanos. Y me voy a hacer referencia con ello a mi cuarto punto. México tiene luego entonces no solamente una responsabilidad al interior con sus ciudadanos, sino también tiene una responsabilidad de tipo internacional. México ha suscrito diversas declaraciones de derechos humanos internacionales y pertenece, si me permiten concluir con esto, mi idea, pertenece justamente a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y tenemos 3 casos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto casos muy similares a los que estamos viviendo en este momento. Y los voy a citar.
hay un caso justamente y aquí hay un amigo de Brasil, el caso Yanomami contra Brasil, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado brasileño había violado el derecho a la preservación de la salud y bienestar de esa comunidad indígena por la omisión de haber adoptado oportuna y eficazmente medidas para evitar, fíjense nada más, un considerable número de muertes por epidemias de influenza, tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades venéreas y otros de tipo de pandemia que sufrieron integrantes de esa comunidad en específico como consecuencia de su falta de actuar justamente por parte del Estado mexicano, del Estado brasileño, perdón. Luego entonces, México también puede ser sujeto a una responsabilidad internacional si esto obviamente ocurre. Al parecer, hasta el momento, con todo, se han venido tomando las medidas y no tenemos las dimensiones de casos de mortalidad como ha ocurrido en otras partes del mundo. Pero eso sí, México tiene su propia responsabilidad internacional frente al derecho a la salud. Con esto doy por concluido mi primera intervención, dándole las gracias por su amable atención. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, doctor Samaniego, por su intervención. Cedemos el uso de la palabra al doctor Mauricio Freire. Adelante, doctor. Boa tarde a todos e a todas colegas do México, da Colômbia, de demais países aqui representados. A minha reflexão é muito parecida, muito semelhante com a do querido professor Luiz Samaniego. O Brasil é também signatário de inúmeros tratados e pactos internacionais. A nossa Constituição de 88 estabeleceu o direito à saúde como um direito fundamental, no artigo 6º. Temos um sistema único de saúde bastante abrangente, e que articula os diversos entes da federação, governo central, governo local. Entretanto, o grande problema é um problema que talvez seja corrente na América Latina, entre aquilo que está posto na ordem jurídica e a realidade, né? O que nós verificamos é que, na prática, a nossa saúde pública é deficiente e não consegue proteger os cidadãos. Tanto é assim que a saúde privada acaba sendo uma alternativa para os cidadãos de maior poder econômico. Os cidadãos mais vulneráveis recorrem à saúde pública, que infelizmente não atende de modo satisfatório. O problema hoje está agravado, porque se países avançados estão encontrando problemas, ainda mais países em desenvolvimento, como é o Brasil. Temos agora um momento delicado de aumento da pandemia. Ontem nós superamos a China em número de mortos, infelizmente, e tudo leva a crer que nós teremos um cenário muito parecido com aquele que nós visualizamos na Espanha e na Itália. Esse problema é agravado por uma falta de diálogo político do nosso presidente com os governantes de cada estado da federação. Daí porque as perspectivas não são as mais otimistas. Recentemente, o nosso ministro da Saúde foi demitido, foi colocado um outro ministro, medida que é, no mínimo, controversa. Seria
você retirar um general no meio de uma guerra. Por outro lado, temos também uma investida muito abusiva dos planos de saúde privados e não estão atendendo os seus clientes, né? Estão se negando a oferecer vacinas, a oferecer um atendimento médico hospitalar, alegando que os contratos não cobrem o Covid-19, o que é uma grave violação ao direito do consumidor. Preocupa-me muito os impactos dessa crise sanitária, econômica e política, sobretudo aos cidadãos mais vulneráveis e de menor renda. Porque os cidadãos de maior poder econômico podem permanecer em casa, os de classe média como eu, trabalhar remotamente, permanecer isolados socialmente, mas os trabalhadores de baixa renda estão impossibilitados de trabalhar, sem recursos econômicos, e por força de sua vulnerabilidade também sem uma maior consciência acerca das medidas que devem ser adotadas, né? E aí já entramos num problema de falta de educação, de falta de trabalho, falta de saúde pública, enfim. Esse é um traço muito triste porque é um traço da necropolítica, né? Os cidadãos de menor renda e geralmente afrodescendentes, há um recorte étnico, são relegados a segundo plano. Então nós temos um quadro de grande divisão social e muito provavelmente os cidadãos de baixa renda sofrerão impactos mais severos do Covid-19. Esse, infelizmente, é o nosso quadro no Brasil. Obrigado. Muchísimas gracias, doctor Freire, por sus comentarios. Doctor Zuluaga, adelante. Si nos abre su micro, doctor Zuluaga, por favor. Listo, ahora sí, muchas gracias. Perfecto, ¿Sí? muy bien. Que quería insistir en un aspecto que creo, a mi modo de ver, debe ser el que nos concite como constitucionalistas a la hora de la reflexión. Nosotros estamos en una situación de quebrantamiento del Estado constitucional, de quebrantamiento de las condiciones normales de funcionamiento del Estado constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la plenitud del ejercicio de los derechos y con la operatividad del principio de separación del poder. Muy bien. Eso lo estamos viviendo sobre pretexto de una situación excepcional, extraordinaria y difícilmente superable de pandemia mundial. Pues yo les quiero contar. Hoy los muertos en Estados Unidos significan el 0.018% de su población. ¿Eso es una pandemia? Los muertos en España, que es el segundo país más afectado en proporción a sus habitantes, significan el 0.04% de su población. Yo vuelvo y me pregunto, y no quiero parecer machacón ni reiterativo con esto, ¿cuál es la verdadera situación extraordinaria, excepcional, insuperable, que ameritaba este nivel de restricciones de derechos, con tan graves consecuencias hacia el futuro como la que estamos afrontando? Quiero contarles, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, diariamente mueren en el mundo 155.000 personas. ¿Dónde entonces 200.000 muertos en 3 meses se convierten en una situación ultra, súper excepcional que amerita el confinamiento de la población del mundo entero? Yo creo, señores, que todavía seguimos sin seguirnos haciendo las preguntas
esenciales y fundamentales. Pero me lo voy a permitir y me van a excusar y espero que no me vayan a expulsar de este foro, ni del grupo de amigos, ni del mundo académico. Pero es que yo también creo que estas medidas denotan, a mi modo de ver, y me van a excusar, el enorme y profundo egoísmo de la especie humana. Hemos superlativizado el valor de la vida humana. Hemos pasado del necesario respeto a la vida humana a la superlativización de la vida humana. Es como si fuera el único valor a proteger y a defender en el marco de la civilización. Yo me pregunto, anualmente se están deforestando aproximadamente 18 millones de hectáreas en el mundo. ¿Eso por qué no ha sido atacado y enfrentado y confrontado a través de un estado de excepción? Anualmente desaparecen cientos de especies animales en el mundo. ¿Eso por qué no ha sido atacado y controlado a través de un estado de excepción? Entonces yo sí sé que mi intervención de hoy puede sonar bastante altisonante y puede ser un poco extravagante, pero yo sí quiero que nos hagamos estas preguntas. De verdad, 200.000, y vuelvo a dar las estadísticas colombianas. En Colombia, el 80% de los fallecidos tenían más de 80 años y el 90% de esos muertos tenían morbilidades preexistentes que en muchas circunstancias inexorablemente los iban a conducir a la muerte. Entonces yo vuelvo y me pregunto, ¿realmente cuál es la situación tan extraordinaria de gravedad para la especie humana que haya ameritado quebrantar de esta manera el normal funcionamiento del Estado constitucional y confinar la población del mundo en sus casas, con la grave violación de los derechos fundamentales? Voy sin ánimo de volverme panfletario o de caer en el pasquín. Voy a poner este ejemplo. Mi señora madre tiene 93 años. Está confinada en una residencia hace 2 meses, totalmente limitada de contacto humano. La única persona que ella ve durante las 24 horas del día es la empleada que sube a llevarle el almuerzo y la comida. Nadie puede irla a visitar, ella no puede salir. Por supuesto que yo quiero proteger la vida de mi señora madre, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para ella y para mí? ¿Y a qué costo para miles de personas como ella en el mundo entero? Cierro con esto. Vuelvo a reiterar lo que dije en la intervención pasada. Creo que el Estado constitucional sigue demostrando enormes y profundas debilidades y a veces nosotros como constitucionalistas seguimos recabando en preguntas muy conceptuales, muy complejas y muy teóricas, pero que muchas veces no resuelven los problemas prácticos que enfrenta la sociedad. Muchas gracias y reitero, no me vayan a expulsar. En lo absoluto, doctor, no, al contrario, bienvenido con todos tus comentarios y reflexiones. Muchas gracias, doctor, por ellas. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Lourdes González Chávez. Bienvenida, doctora. Si nos regala su micrófono abierto, por favor, doctora. Listo. Sí, gracias, muy amable. Pues yo en lo personal había preparado para esta ocasión un trabajo que consiste primero en determinar hasta qué punto al Estado le corresponde procurar el derecho a la salud. Hasta qué punto el Estado puede violentar otros derechos para proteger ese derecho a la salud. Y posteriormente, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado frente a las necesidades de la población con respecto al derecho a la salud? Actualmente nos damos cuenta, por ejemplo, que todas las instituciones de seguridad social mexicanas se encuentran en quiebre. No responden ni siquiera a las necesidades básicas de la población. Y no digo de la población de la tercera edad, sino de la población infantil y de la población juvenil. Entonces, si no hay para responder a esas necesidades, ¿cómo va a poder responder a una necesidad de algo que desconoce y de algo que no sabe hasta dónde va a llegar? Realmente la pandemia, como bien lo decía el doctor que me enseñó,
realmente la pandemia es una pandemia que tiene como objetivo eliminar a toda la población, o por lo menos a la población de la tercera edad en adelante, o si es eso, ¿cómo es posible que actualmente se encuentren entre las personas que han fallecido personas jóvenes y personas hasta niños? Aquí está documentado en México la muerte ya de varios menores de edad, entre ellos en el sur. Ahora, el problema entonces es muy grave. Por un lado, tenemos un rezago del derecho a la salud de las instituciones gubernamentales y paragubernamentales. Y por el otro lado, tenemos la necesidad de no convertirnos en una víctima más grave de lo que está a consecuencia de la pandemia. Entonces, esas son las dos reflexiones que creo que deberíamos de hacer. Y como bien dice el compañero, estamos guardando a las personas de la tercera edad, estamos guardando a las personas que en un momento dado no tienen a qué salir a la calle, y estamos guardando a los niños, y de todas formas a veces ocurren los contagios y no saben ni de dónde. Entonces esto sí es bastante grave y habría que tener más, no más control, sino tener más conocimiento del fenómeno con objeto de hacerlo frente. Ahora, con respecto a la seguridad, ¿qué entendemos por seguridad? La seguridad de que nuestro ser humano esté sin ningún problema, o la seguridad de caminar por la calle tranquilos, o la seguridad de que nuestros bienes van a estar protegidos. ¿A qué seguridad nos estamos refiriendo? Entonces yo creo que aquí habría que hacer un análisis muy fuerte de lo que el Estado está reflexionando o está rehaciendo o está haciendo para proteger la seguridad. En principio, la seguridad que con esta pandemia se pretende proteger es la seguridad de la salud y la seguridad de la vida. Pero realmente se está protegiendo esta seguridad de la salud y de la seguridad de la vida cuando se están agrediendo a grupos por la falta de movilidad que tienen ellos. Por ejemplo, en el sur de México hemos visto, yo he visto varios periódicos en los cuales se detecta que la gente ya no quiere estar confinada, y es más, se han hecho manifestaciones, por ejemplo, al gobernador de Tabasco, para decirle que por lo menos le quiten la veda de la pobreza, porque están confinados en una casa de 4x4, una familia, y con un calor terrible, pues por lo menos con la cerveza ellos bajan los niveles de estrés que se pueden generar en el resto de la familia. Bueno, entonces aquí habría que ver qué seguridad estamos teniendo y a qué seguridad estamos dando. Y finalmente, ya se me concluyó el tiempo. Bueno, pues entonces hasta ahí le dejamos, y yo creo que todavía hay mucho por reflexionar, y yo creo que pues nos quedamos bastante cortos en este trabajo, no por falta de conocimiento ni por falta de deseos, sino por la falta de tiempo. Es todo.
Muchas gracias, les agradezco. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus comentarios. Enseguida le volvemos también a dar nuevamente la palabra. Iniciamos nuestra segunda ronda. Doctor Jorge Olvera, adelante, por favor. Gracias, compañeros. Yo solamente cerraría con una invitación que nos hace el conductor Carlos González de TV Mexiquense. Ha llamado mucho la atención este foro, que es muy original, es inédito, que nos invita a que participemos en un panel a distancia en televisión mexiquense, el día y la hora, para que nos podamos conectar y estar posiblemente en vivo en TV Mexiquense. Esa sería mi participación, ojalá y acepten. Les mando un saludo a todos y fue un gusto haber participado en este coloquio. Como ustedes ya vieron, se ha publicitado y ha tenido muy buena respuesta. Gracias a todos y muy interesantes todas y cada una de las propuestas y comentarios que han hecho, estimados colegas. Es cuanto, doctor Irán. Muchas gracias, doctor Olvera. Un abrazo y gracias también por la difusión a las actividades de la red. Y nos pondríamos de acuerdo con quienes pudieran participar en esa sesión de entrevista. Y nuevamente muy agradecidos por su apoyo. Muchas gracias, doctor. Doctor Joaquín Ordóñez, por favor, su intervención de cierre. Claro que sí, doctor Irán, con mucho gusto. Desde luego, todas las muy interesantes, muy discutibles, varias de ellas. Hay mucho material teórico y doctrinario por discutir, desde luego también constitucional, legal. Solamente quiero finalizar con una reflexión muy general. Me parece que desde luego es indiscutible que los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales son derechos que deben de ser protegidos a toda costa, por supuesto. En eso consiste precisamente todo el abolengo constitucionalista que ha venido desarrollándose, la protección de los derechos y las libertades del ser humano a toda costa. Esto ha venido desarrollándose así y ha venido diciéndose así tanto que ya hasta se ha vuelto trillado y se ha vuelto un lugar común. Se ha vuelto un lugar común que incluso doctrinarios y constitucionalistas y teóricos y todo el mundo, alumnos, profesores, todo el mundo lo decimos y lo machacamos y lo repetimos. Y entonces se ha vuelto un lugar común y de tan lugar común que se ha vuelto un tema que ha sido poco reflexionado. Yo estoy de acuerdo desde luego con que los derechos y las libertades deben ser protegidas a toda costa y con que, y también por ejemplo si decimos que hay derechos constitucionales, que no hay derechos constitucionales más importantes unos sobre otros, esto se oye muy bien, se oye muy bien, se oye muy bonito y en prima facie podríamos decir que hasta es cierto. Pero si nosotros aterrizamos un poco estas aseveraciones que se han vuelto lugares comunes y en ocasiones se convierten en aseveraciones hasta románticas, si lo aterrizamos en la realidad social, y lo aterrizamos con el ciudadano de a pie, que es el que sufre las calamidades de las pandemias, o el que sufre los problemas de las injusticias de los órganos de gobierno, o las arbitrariedades de las autoridades, o es el que sufre las limitaciones de sus derechos, o el que sufre los estados excepcionales, o los estados de sitio. Si aterrizamos estas aseveraciones que de pronto son lugares comunes, utópicos, y de pronto son aseveraciones románticas, si lo aterrizamos en estas circunstancias de la realidad social, en ocasiones podemos nosotros verificar que no tienen tanta realidad. Por supuesto que desde el punto de vista teórico, formal, los derechos constitucionales deben de respetarse todos, ¿no? Desde un primer inicio, a priori deben de respetarse todos. Pero ¿qué pasa cuando entonces encontramos una competencia de derechos unos frente a otros? Y entonces, por eso tenemos que retomar estas preguntas morales. No debemos nunca separarnos de las preguntas de carácter moral, porque el derecho en porcentaje se basa en responder preguntas de carácter moral. Si nos hacemos preguntas de carácter moral respecto a la cantidad de muertos que han ocurrido frente a la cantidad de personas que han sido perjudicadas con las políticas públicas, con las políticas de estados excepcionales, entre comillas,
Si nos hacemos esta cuestión de carácter moral es porque requerimos que las aseveraciones constitucionales, los preceptos y las reglas constitucionales y los preceptos formales y teóricos deben de aterrizar, requerimos que esos se aterricen en la realidad social y que le beneficien realmente al ser humano, que no solamente queden como aseveraciones o como fórmulas hipotéticas que se escuchan muy bien y que en ocasiones hasta incluyen conceptos y vocabulario bastante rebuscado, pero que no tienen ningún efecto o poco efecto, o que tienen poco efecto en la realidad social. De tal manera que yo concluyo con esta reflexión última, en donde lo que me parece más importante es, efectivamente, tengamos la conciencia de que el derecho constitucional y el derecho legal y la actuación, toda la actuación de los órganos de gobierno y de quienes detentan los órganos de gobierno, debe estar destinada a la protección del ser humano y a su beneficio, para lo cual se ponen indiscutiblemente en competencia derechos, incluso de carácter fundamental. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ordóñez, por su reflexión, e indudablemente creo que es una de las grandes premisas que nos deja este seminario, que es precisamente esa ponderación de derechos fundamentales y el papel del Estado, y sobre todo, pues, cómo es que en adelante que estar trabajando en esto. Muchas gracias, doctor. Doctor Felipe, adelante, por favor. Gracias, doctor. Y ya nada más quiero concluir con lo siguiente, que con la doctora Alejandra Flores, que era un de protegerse incluso en el caso de una emergencia sanitaria y de una emergencia económica. Creo que si nosotros nos enfocamos en la seguridad humana como el eje y principal de la acción del Estado Nacional, tendremos un mejor criterio para preservar todos los demás derechos que constituyen la seguridad. Coincido con el doctor Zuloaga que aparte del derecho, también debemos considerar otros derechos. Y en ese sentido, es importante que el Estado constitucional tenga una perspectiva amplia, observar la seguridad humana, incluso en un contexto de emergencia sanitaria y económica. Y en ese sentido, las políticas públicas que el Estado constitucional diseña en un contexto de emergencia, pues deben ser creadas con la intención de reforzar precisamente la seguridad humana, pero también de ser inclusivas, de ser incluyentes y no ser extractivas. Me parece muy bien lo que menciona el doctor Ricardo, que quizás nos hemos convertido muy egoístas, y efectivamente creo que en el contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo hay actores sociales que están aprovechando, como dije coloquialmente anteriormente, para jalar aguas molinas. Tenemos actores sociales como los bancos, como el crimen organizado, como el propio Estado, que no se ha organizado con los trabajadores, con los empresarios, pues que en este contexto simplemente se han vuelto muy útiles. Entonces, para resolver este contexto de emergencia se necesita la solidaridad. Entonces, concluyo diciendo pues que en este contexto de emergencia sanitaria y económica, las medidas deben fortalecer el carácter de las instituciones políticas y económicas en lugar de fortalecer su carácter extractivo. Creo que hay intentos del Estado y de algunas instituciones financieras de reforzar el carácter extractivo de sus instituciones en perjuicio de la mayoría de la población, de la gente vulnerable. Creo que hay temas que nos enfocamos para no permitirlo, para criticarlo y para impedirlo. Y recordarle al Estado constitucional que su eje fundamental debe ser la seguridad humana, tal como lo dijo la doctora Alejandra Flores. Pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar en este foro. Pues realmente el doctor Jorge Olvera. Que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde